Jesús en boda de Caná nos da un signo divinal. El agua en vino convirtió, anticipó sangre que dio. Allá en la cruz sangró de amor, por mi maldad la derramó, y salvación ya consiguió, es nuevo pacto del Señor. Lectura del Santo Evangelio del día está tomada del Evangelio de San Lucas 24:35, del 13 al 38, al 35. Dice la lectura: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de ellos nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea y a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedar diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gracia y paz a cada uno de ustedes por parte de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy miramos en los textos bíblicos que se fue leído el camino que hace la palabra de Dios en el mundo. La epístola de Pedro, cuando él afirma que la palabra de Dios permanece para siempre, viene desde Isaías y es hacia el nombre de instituciones que tendremos para producir las Biblias impresas que tenemos, que es VDMA, la palabra de Dios permanece para siempre. Los textos bíblicos de hoy nos muestran cómo va a agir la palabra de Dios, del desespero que la persona tiene, del desespero del ser humano, a la esperanza, una vida llena de esperanza en el Cristo que ha resucitado. La narrativa bíblica nos presenta desde el acto de la resurrección, estos últimos domingos que estamos mirando y estudiando la palabra de Dios, y hoy ella nos conduce a un camino de profunda transformación. Esta narrativa bíblica conduce a un camino de transformación desde las rutas polvorizadas allí, caminando en Emaús, hacia aquellas calles llenas en Jerusalén en el día de Pentecostés, donde estamos caminando a celebración de Pentecostés, y nosotros somos invitados a mirar la realidad de nuestra fe. No a través de sentimientos pasajeros, de cosas carismáticas, de emociones, pero somos invitados a mirar la realidad de nuestra fe a través de la palabra de Dios y sus sacramentos. Como cristianos, confesamos que Dios nos encuentra a través de su palabra y sus sacramentos. Dios no nos encuentra en sentimientos vacíos y pasajeros. Miramos que la ceguera del corazón y el peso de la ley. Por esto, como cantamos y clamamos, pedimos que Dios cambie nuestro corazón, que tengamos un nuevo corazón para adorar y servir al Señor. Iniciamos nuestra jornada en el camino de Emaús, principalmente mirando dos discípulos que caminaban en aquel grupo Caminos a Emaús, entristecidos. Y los discípulos que estaban 3 años aprendiendo con Jesús, estaban tristes con las cosas que sucedieron. El domingo pasado muchas veces juzgamos la falta de fe de Tomás, pero todavía los discípulos siguen tristes acá. Cristo ya resucitó, ya han escuchado que Cristo ha resucitado, y los discípulos tristes, y el texto dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué imagen tan poderosa tendremos en este texto bíblico de mostrar la condición humana tras la caída en pecado? Cristo ya ha aparecido, Cristo ya está siendo predicado como el Señor resucitado, y los discípulos todavía no lo creen. El corazón todavía está preso al pasado y al pecado. Caminam ao lado de la propia vida en este momento que es Jesucristo, y la propia verdad encarnada está al lado de ellos, y aún así estos discípulos sumergidos en tristeza por la ceguera espiritual. La respuesta en este momento reside en la naturaleza de sus esperanzas. ¿Por qué estos discípulos estaban tristes? Cristo a su lado y no lo reconocen. Ellos confiesan a Jesús cuando dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel.
a la casa de Israel. Aqui empiezan os mesmos errores que se cometem hoje em dia com a guerra de Israel. Não é acção política que Cristo veio arreglar. Não são governos que Cristo veio arreglar. Cristo não quer um salvador temporal. Cristo não quer regalar plata para resolver os problemas temporales. Cristo quer resolver o problema de seu pecado. Quer um coração transformado a servir-lhe e receber o perdão de seus pecados. Isto Cristo veio a transformar. Aqui miramos nestes discípulos que buscavam um redentor político, um herói que resolvia os problemas imediatos. Isto eles estavam esperando. Pero quando o Cristo foi entregado à sentença de morte e crucificado, suas esperanças de cambiar o mundo morreram junto com estes discípulos. Pois onde está o líder novamente? O grande presidente que se podia ter na época se foi. Esta mesma condição de cegueira espiritual e de resistência é confrontada por Pedro no dia de Pentecostés. Miramos neste momento que ao predicar a la casa de Israel, Pedro não usa palavras de consolo superficial de que tudo vai estar bem no mundo, que tudo vai melhorar, que vamos viver uma vida perfeita na terra. Pedro não utiliza este tipo de pregação. Miramos aqui que Pedro utiliza e aplica a lei com rigor al predicar. A lei de Deus que disse: sepa pois certíssimamente toda a casa de Israel que a este Jesus a quem vosotros crucificasteis, Deus lhe ha hecho Senhor e Cristo. La culpa de la crucificación es de ustedes, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo es Señor que gobierna cielos y tierra. El pecado no es una abstracción, es la de rechazo directo al autor de la vida. Cuando oímos que vosotros le crucificasteis, la ley cumple su papel principal. Nos desespera de nuestras propias fuerzas y méritos. Porque esta misma actitud de aquel tiempo es la actitud que muchos tienen en este mundo, imaginando que yo puedo hacer algo de bueno para Dios, para que Él no me condene. Pero no es posible. Nadie es bueno en este mundo, todos son pecadores, nadie va a agradar a Dios si no es por fe en Cristo Jesús. El resultado de esta predicación de la ley, aquí que tendremos en el texto de Hechos, la predicación de Pedro, miramos que los oyentes se compungieron, la traducción del termo, pero en realidad es aquello que cantamos. La ley de Dios en el corazón cuando miraron que ellos son culpables por condenar a Cristo y Cristo morir, pero Él fue resucitado, hecho Señor por el propio Padre en el cielo. Miramos que tuvieron el cambio de corazón, esta transformación total en su corazón tuvieron aquellas personas. Ellos fueron heridos por la verdad de la ley que habían matado a su Salvador. Pero ellos de aquella ley recibieron este cambio de corazón al mirar que ellos simplesmente estaban confiando en oro y plata y cosas del mundo y deberían de confirmar su fe y confiar en aquello que Pedro dice.
que esta vida es pasajera, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La promesa de Dios, esta sí es eterna, la promesa de salvación es para siempre y la vida pos muerte para quien cree en el Señor Jesucristo. Ahora, confiar en el Dios de este mundo y las idolatrías de que con dinero se resuelve todo, o nuestros estatus en Instagram, o nuestras relaciones buenas de nuestros trabajos, es confiar como estos discípulos en una fe de un Dios que nos deja ciegos y no reconocemos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo responde Jesús a la tristeza y la incredulidad en esta caminada en el camino de Emaús? Jesús responde de una manera distinta do que muchos quieren hacer los teatros de milagros hoy en día en las predicaciones que supuestamente dicen que hablan de Jesús. Porque Jesús no responde con un milagro espectacular para probar su divinidad. Él nunca respondió así después de su resurrección. En lugar de esto, Jesús les predica la palabra. Jesús vuelve a las escrituras sagradas desde el principio, los libros de Moisés, de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, hacia pasar por los profetas, hacia mostrar el partir del pan. Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y lo que él debería de pasar. Aquí está el corazón de nuestra identidad confesional, porque miramos que la mensaje de Dios es sola escritura, somente por medio de la escritura. La propia Biblia nos muestra la revelación de Dios, su plan de salvación y nuestra esperanza de vida eterna en el Dios Padre que envía a su Hijo Jesucristo al mundo para ser nuestro Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Nos muestra el Espíritu Santo de Dios que genera nuestra fe y nos hace tener la fe en mirar a Jesús como nuestro Salvador, y este Salvador nos hace ser nuevamente hijos de Dios en la casa eterna, donde Cristo fue puesto por el Padre como Señor de este mundo y gobernante eterno de este mundo. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre, en el medio por el cual el Espíritu Santo opera. Noten que mientras Jesús hablaba, el corazón de los discípulos ardía en el texto de la caminada de los Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El camino de Emaús es más una caminada de dos discípulos que no estaban reconociendo a Jesús. El camino de Emaús es una enseñanza para nosotros que no debemos ser negligentes en nuestros estudios de la Biblia diariamente, porque es la palabra del Señor allí escrita que va a abrir nuestros ojos y cambiar nuestros corazones diariamente. Después de mirarmos esta acción que es hecha por medio del Espíritu Santo, miramos cómo sucede el reconocimiento final de Cristo en esta caminada de Emaús, que es el reconocimiento en el partir del pan. La jornada de Emaús ahora alcanza su clímax en el gesto sacramental, la Santa Cena. Al sentarse a la mesa con Jesús, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y en este momento es cuando, dice el texto, les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron. Cada domingo nuestro culto, desde la primera canción, la invocación, confesión y absolvición de pecados, es un camino de Emaús para reconocer Cristo mismo presente en el pan y el vino, trayendo perdón, vida y salvación. Es una caminada que va por medio de la palabra de Dios que está siendo alabada, predicada, ensinada, al clímax que es recibir el propio cuerpo y sangre de Cristo para perdón, vida y salvación. Miramos en este momento que para nosotros esto señala la centralidad de los medios de la gracia. Cristo se hace presente y es reconocido en su iglesia a través del sacramento de la Santa Cena. No es solo un recuerdo de un maestro ausente, sino la presencia real del Señor resucitado que se entrega en comunión a cada uno de sus hijos, de sus hermanos, que fueron salvados por Él en su muerte y resurrección en la cruz. Esta conexión entre la palabra y el sacramento es lo que sostiene la iglesia cristiana en el mundo. En Hechos, tras la predicación de Pedro, la invitación es clara: arrepéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. El bautismo es el primer medio de gracia que nos es ofrecido para allí recibirmos el perdón de nuestros pecados, morirmos con Cristo y resucitarmos con Cristo. El bautismo y la Santa Cena no son obras humanas o buenas acciones que nosotros hacemos por nuestro orgullo para poder agradar a Dios, pero en realidad es un regalo de Dios que nos garantiza la salvación y la comunión con Él eternamente, ya en esta vida terrenal que no es perfecta. Y que esta comunión es la que fortalece nuestra fe, nuestros corazones, nuestra confianza hacia la eternidad junto al Padre del cielo, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez que los discípulos reconocen al Señor, la tristeza de ellos se transforma en misión. Y esta transformación sucede con cada cristiano también, porque ya no se quedan en Emaús lamentando el pasado, regresan a Jerusalén para predicar y anunciar: ha resucitado el Señor verdaderamente. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y esperanza en el Dios Padre, que en su amor y promesa que Él ha hecho en el primer Evangelio en Génesis 3:15, prometiendo salvación para toda su creación caída en pecado, Él la cumple enviando al Señor Jesucristo al mundo para ser el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, para derramar su sangre en la cruz, morir y resucitar. Y nos envía su Santo Espíritu, el Consolador y Santificador, que va nos guiando y santificando en el Señor Jesucristo, que nos ha hecho ser hijos del Padre nuevamente. Pedro nos exhorta en su carta también a conducirnos siempre en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No es un temor de tener miedo de la condenación de Dios, sino de un respeto y certeza de que este Dios ha resucitado y ha cambiado nuestras vidas, y que este servir
já não é mais um servir de medo de um juiz punitivo que vai condenar ou que vai nos querer sacrificar por fazer coisas malas, sino é uma reverência a nosso Salvador, uma profunda reverência que vem por parte do Padre que nos resgatou por um preço infinitamente alto que foi pago por el Hijo en la cruz. Somos extranjeros en este mundo, pertenecientes a una perversa generación, como miramos tudo que está passando no mundo hoje, de lo qual hemos sido, por meio de la fé en el Salvador Jesucristo, chamados a salvarnos, pero nuestra ciudadanía ahora está en la palabra que permanece para siempre, Cristo Jesús, aquel que nos ha rescatado. Esta es la esperanza. Esta esperança nos capacita para o amor fraternal e verdadeiro, não há um amor fingido de aparências que o mundo hace hoje em dia. Esta transformação de coração que Cristo oferece mostra que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad mediante la santificación del Espíritu Santo en nosotros. Somos llamados a amarnos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. La vida cristiana, por tanto, es una vida de constante retorno a nuestro bautismo. Un ciclo de arrepentimiento y fe, de muerte del viejo hombre y resurrección del nuevo hombre. Por isso, este camino de Emaús, los textos de Hechos, de la predicación de Pedro cuando está en su carta, también lo que él dice, miramos que es una constante invitación a la promesa de salvación que Cristo nos ha dado por medio de su palabra, la certeza de su resurrección y su constante presentación en el sacramento del altar, que vivimos constantemente e iniciamos en nuestro bautismo. La promesa del Evangelio es clara e inclusiva, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de la salvación, vivimos nosotros que ya tendremos fe, pero nosotros somos los medios de ejemplo y predicación a los hijos, a los vecinos, a todos aquellos que el propio Espíritu Santo ha de llamar a confiar en el sacrificio del Señor Jesús resucitado. Hoy el mismo Jesús que caminó hacia Emaús camina con nosotros. Es el mismo Jesús que nos abre las Escrituras constantemente en nuestros estudios diarios. Es el mismo Jesús que nos invita hoy nuevamente a su mesa a recibir su cuerpo y su sangre. Es el mismo Jesús que ofrece el perdón de los pecados a través de su preciosa sangre. Que el Espíritu Santo siempre nos conceda la gracia de no sermos insensatos en recibirmos esse precioso regalo constantemente. Que podemos sempre buscar o placer de la palabra del Señor que permanece eternamente en nuestros corazones y no sermos tardíos en estudiarla constantemente o negligentes, sino que podamos siempre confesar con alegría y tener la certeza, el Señor ha resucitado verdaderamente, y esta palabra del Señor es la que busco constantemente, que es ella el medio del Evangelio. El bautismo es el
Evangelio, la misión en excelencia. La Santa Cena es nuestro alimento que nos fortalece la fe constantemente. Esta es la certeza de nuestra resurrección porque Cristo ha resucitado en verdad. Este texto muestra que nuestra carne, y como miramos, es pasajera, no es eterna. Por culpa del pecado va a llegar el día de nuestra muerte en este mundo. Pero nosotros ya no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. Mismo teniendo todavía el accidente por causa del pecado que es la muerte, vivimos en nuestra gloria en el cielo, que no ha de se marchitar como la flor del campo, porque vivimos en la palabra de Dios que es eterna. La palabra del Señor permanece para siempre y es en esta palabra del Señor, en ella, que nosotros descansamos de verdad. No es durmiendo, teniendo meses de vacaciones, esto es pasajero, es de este mundo. El verdadero descanso está en la certeza de la vida eterna, de que Cristo Jesús ha cumplido en verdad, en su muerte y resurrección, todo lo necesario para nos dar el perdón de los pecados, la seguridad de la vida eterna. Y en ella descansamos, en esta palabra del Señor que es cierta, verdadera, eterna. En esta palabra es que vivimos y esperamos en este mundo y vamos a estar en ella, que es el propio Señor Jesucristo, eternamente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén.